En el quehacer cotidiano, mujeres y hombres del Chile real son protagonistas de un pasado y presente que convoca a construir futuro. En nuestro siguiente programa, Marcos Castañeda conducirá una conversación franca y directa con personajes de la vida de Chile. Radio Nuevo Mundo, su red de emisoras y su sitio en internet presentan Testimonios, hechos que merecen ser conocidos, lo relevante de acontecimientos o actitudes en la vida real. ¿Cómo están, estimados oyentes del programa Testimonios? Muchas gracias a todos ustedes por escucharnos en el lugar donde se encuentren, a través del teléfono, por el www.radionuevomundo.cl o por las radios que transmiten este programa. Nuevo Mundo cada sábado a las 15 horas por todo el territorio nacional de Arica a Punta Arenas. Radio Chile FM el día domingo a las 9 de la mañana y a las 13:15 horas por el Facebook Live de Marcos Castañeda. Radio Bahía en Estocolmo, Suecia, Radio Austral en Auckland, Nueva Zelanda, Radio Iberoamericana en Australia, Radio Cooperativa FM 100.5 en Vancouver, Canadá, Radio FM Unión en la Patagonia, Argentina. Hoy tenemos un programa espectacular para conocer la situación de los mapuches en Chile. Para ello, hemos traído a este espacio Testimonios, espacio galardonado en 3 ocasiones en su historia, en 25 años, 2 en Chile y 1 en Canadá, a un gran profesor e historiador, el profesor Sergio Grés Toso, licenciado en Historia en 1980 y magíster también en Historia en 1982 en la Universidad de París, Francia. Además, es especialista en la historia de los movimientos populares en Chile. Actualmente pertenece a la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Bueno, profesor, bienvenido a este espacio importantísimo en la radiodifusión chilena. Queremos consultarle cómo nace el problema mapuche en Chile. Explíquenos con peras y manzanas para que todos comprendamos la situación de esta causal, como dice usted, que se da en Chile y que ha terminado hace un mes aproximadamente con el asesinato de otro mapuche, Camilo Catrillanca. Bienvenido a nuestro espacio. Gracias. ¿Cómo nace este problema con los mapuches chilenos? Este problema es una cuestión de larga data. Los orígenes más lejanos se remontan a la conquista española, al siglo XVI, cuando la hueste del imperio invadió los territorios que hoy día conforman la República de Chile. Bien sabemos que hubo una encarnizada resistencia del pueblo mapuche, la más dura, la más persistente de todos los pueblos indígenas del continente, y que al cabo de un siglo y medio aproximadamente de lucha armada entre los emisarios del emperador, del rey de España, y las tribus o parcialidades mapuches nucleadas en torno a jefaturas de guerra. Y subrayo esto porque el pueblo mapuche carecía de Estado, a diferencia de otros pueblos originarios. ¿No tenía autoridades? Tenía autoridades, pero autoridades tribales. No constituían un Estado, un aparato especial de parcializado. No constituían un aparato especial de administración, de represión, con fuerzas armadas permanentes, con tributos, con... No había una organización. No había una organización estatal. Habían otro tipo de organizaciones que son más bien organizaciones de tipo comunitarias, tribales, de clanes, como quiera denominárseles. Y que en caso de peligro externo, invasión extranjera, invasión de otros pueblos, como fue el caso de la invasión incaica antes de los españoles. Antes de los españoles, se concertaban y se unían bajo una jefatura político-militar común. ¿Qué pasó con eso con los incas?
¿No lograron pasar? No, pues llegaron hasta cierto lugar, hasta de la zona central, Santiago. sur, un poco más al sur hasta el Maule, y ahí fueron rechazados por los mapuches. De tal manera que si buscamos las raíces más lejanas, se remontan al siglo XVI, con la invasión española. Pero al cabo de un siglo y medio aproximadamente de guerra entre representantes de la corona española, las Fuerzas Armadas españolas o del Imperio Español y las parcialidades mapuches, los españoles entendieron, los representantes del rey, que era imposible someter a este pueblo y que había que negociar un modus vivendi. Y esto se hizo a través de los llamados parlamentos, que eran reuniones en que participaba una gran cantidad de personas de ambos bandos, en las cuales se negociaban acuerdos de paz. De manera tal que podríamos decir que ya en el siglo XVIII, salvo levantamientos ocasionales, prevalecía una situación de paz entre el territorio mapuche y el Reino de Chile, que era la forma oficial como se denominaba la colonia española en esta parte de América. Acuerdos de paz que preveían una serie de puntos que incluían relaciones comerciales y de otro tipo entre ambas márgenes, podríamos decir, del río Biobío, porque ahí estaba situada la frontera. De modo tal que si nos situamos en torno a la fecha paradigmática de 1810, que va a dar inicio al movimiento autonomista primero e independentista chileno después, la situación era una situación de paz, porque habían estos acuerdos que grosso modo estaban siendo respetados por ambas partes, sobre todo en las últimas décadas coloniales. Y cuando se concretó la independencia y se formó la República de Chile, el nuevo Estado, el Estado que estaba en formación, los primeros gobernantes republicanos, me estoy refiriendo principalmente a O'Higgins y Freire, ¿no es cierto? Comienzos de la década de 1820 hasta mediados de la década de 1820, reafirmaron mediante conversaciones, negociaciones y tratados este modus vivendi con el pueblo mapuche. O sea, los reconocieron. Reconocieron que hay un tratado de Tapigüe del año 25, 26, que al sur del río Biobío, salvo algunos enclaves como Chiloé, Valdivia, este era un territorio independiente en el cual el pueblo mapuche se autogobernaba. Y podríamos decir que hasta mediados del siglo XIX esta situación se mantuvo. Se mantuvo con altos y bajos que tenían que ver con los avatares de la situación política chilena, porque durante las luchas por la independencia, si bien la mayoría de las parcialidades mapuche optó por la neutralidad, es decir, no se abanderizó ni con patriotas ni realistas, porque era un conflicto que en principio les era ajeno, aquellas parcialidades que sí se abanderizaron lo hicieron mayoritariamente con la causa realista y lo hicieron de manera muy sensata, perspicaz desde el punto de vista político, porque los mapuches percibieron, entendieron, intuyeron que este nuevo Estado, liderado en formación, liderado por la aristocracia criolla patriota, sería, como efectivamente lo fue, mucho más peligroso para sus intereses como pueblo originario que la monarquía española, puesto que, como hemos venido diciendo, con la monarquía española ya existía una situación de paz, de acuerdos, de relaciones comerciales, diplomáticas y de distinto tipo. ¿Qué relaciones, Sergio, podríamos hablar, relaciones, por ejemplo, comerciales en aquella época? Bueno, figurarían intercambio de productos, manufacturas producidas en España o en otras colonias o en el mismo Chile, a cambio de productos agropecuarios, ganado, trigo, ganado fundamentalmente, productos que derivaban, que ellos cultivaban de las actividades económicas a las cuales ellos se abocaban, se desempeñaban, pero no solamente productos de la tierra, también cerámicas, mantas, tejidos mapuches, ponchos, etc. O sea, había una relación comercial bastante fluida entre ambas márgenes del Biobío. De manera tal de que
los avatares, como decía, de la situación política, entre comillas, chilena, porque lo de la chilenidad y el Estado de Chile era algo en gestación, grosso modo podríamos decir que se mantuvo esta situación de paz y de reconocimiento más o menos explícito de la frontera del Biobío hasta mediados del siglo XIX. Pero a mediados del siglo XIX hubo nuevos acontecimientos en la República de Chile que significaron inestabilidad política. Hubo guerras civiles en 1851 y 1859, levantamientos contra el poder central de las provincias extremas, que eran Copiapó por el norte y Concepción por el sur, y en estos levantamientos los caudillos opositores a los gobiernos pelucones o conservadores de la época intentaron en ambas oportunidades involucrar a algunas parcialidades mapuches para redoblar sus fuerzas militares. Y en cierta medida, sobre todo en la Guerra Civil del 59, lo lograron. De tal manera que esta participación de algunos sectores del pueblo mapuche en la Guerra Civil del 59 fue percibida con bastante alarma en Santiago y además se terminó convirtiendo en un pretexto para las incursiones que muy pocos años después se empezarían a desarrollar de manera armada en el territorio mapuche. Por parte del ejército chileno, por las Fuerzas Armadas chilenas enviadas por el gobierno santiaguino. Porque en la década de 1860 se articuló esta situación con otros fenómenos, incluso de carácter internacional, que hicieron que el gobierno chileno pusiera mayor atención de la que había puesto hasta entonces en los territorios situados al sur del Biobío. Hubo, bien lo sabemos, una tentativa neocolonialista o de reconquista colonial. Eso es un tema que puede ser discutido, pero por lo menos una política bastante agresiva por parte de España, una guerra del Pacífico, no es la guerra del Pacífico o del Salitre que vendría después, pero una guerra en las aguas del Pacífico contra Ecuador, Perú y Chile, incluso un bombardeo de Valparaíso, que hicieron pensar a los políticos chilenos que había cierto interés europeo, español en este caso, por las flamantes repúblicas hispanoamericanas, y además se agregó el hecho de que hubo una incursión de este famoso príncipe de la Araucanía, Aurélien Antoine I, un francés que... ¿Cómo llegó ese francés? Él desembarcó en las costas de acá, del sur, se arrogó títulos... ¿Inventó títulos? Sí, pero para el caso da lo mismo, tan válidos o no eran estos títulos, ¿ya? El punto es que logró articular una alianza con sectores del pueblo mapuche que lo levantaron como una especie de escudo, de baluarte en contra del Estado Nacional chileno, que ya se ponía cada vez más amenazante contra los intereses. ¿Qué año estamos hablando? Estamos hablando de la década de 1860. Él tuvo 2 incursiones en Chile, pero la primera es precisamente de esta década. Entonces, es un momento de la historia en la cual se van a concatenar, se van a articular distintos factores, siendo uno muy importante el factor económico. El Estado de Chile, las clases dominantes, percibieron con mayor nitidez la necesidad de incorporar esos vastos y ricos territorios, a la explotación en una perspectiva de acumulación capitalista. Eran 10 millones de hectáreas. Y más, ya más incluso, porque hay otros fenómenos que también se relacionan con esto, es decir, el latifundio tenía prácticamente copadas las tierras útiles, las tierras labrables de la región central, y existía una creciente presión por parte de los mercados mundiales sobre la economía chilena para que ésta sirviera de productora de materias primas, no solo minerales, sino también agrícolas, madereras, en función de las necesidades que los principales estados capitalistas del mundo estaban teniendo en un contexto de revolución
industrial. Recordemos que a mediados del siglo XIX se produce la fiebre del oro en California. Estados Unidos empieza a tener un desarrollo económico mucho más importante. Poco tiempo después se abre otra especie de Far West en Australia. ¿Por qué los estoy mencionando? Porque la economía chilena, la economía triguera, era abastecedora de estos, importante abastecedora de estos nuevos mercados. De manera tal de que hay un incentivo económico que impulsa al Estado de Chile, junto con estas motivaciones de tipo geopolítico, es decir, ocupar estos territorios para evitar que eventuales potencias extranjeras, fundamentalmente europeas, lo hicieran, a avanzar sobre las tierras de la Araucanía. El avance primero fue relativamente pacífico, son colonos que se internan en las tierras. Gualmapu, en las tierras de la Araucanía en un sentido amplio, el Gualmapu, y que muchos de ellos fueron bien acogidos por los mapuches. Pero esta colonización silenciosa va a ir en un increyendo y ya desde la segunda mitad de la década de 1860 esto se convierte en franca ocupación de la Araucanía, la mal llamada pacificación de la Araucanía, que hay que colocarla siempre entre comillas, porque no es otra cosa que una invasión militar por parte de las tropas del ejército de Chile, que significa el despojo violento de las tierras mapuche, acompañado de desplazamientos masivos de población. Miles y miles de mapuches tienen que huir al otro lado de la cordillera. Argentina. ¿Los mapuches son de Chile o son de Argentina? Los mapuches son del Gualmapu, no son de Chile ni de Argentina. O sea, antes que estuvieran las Chile y Argentina. La frontera. Ellos vivían acá siglos antes de que se produjera la invasión española y que se constituyera el Imperio Español en América. Dice que tiene 10.000 años. ¿Está bien 10.000 años? No sé cuál es la fecha exacta, pero es una cantidad enorme de tiempo. ¿Ya? No soy etnohistoriador ni especialista en la así llamada prehistoria, pero lo que sí está claro es que son siglos, muy antiguos. Entonces, eso de que si los mapuches son chilenos o argentinos, los mapuches son mapuches. Su territorio está dividido desde hace un par de siglos en dos estados-nación denominados República de Argentina y República de Chile. Por lo demás, este no es el único fenómeno de este tipo a nivel mundial. Hay muchos pueblos que están divididos en territorios de distintos estados. Los kurdos, por ejemplo, o muchos pueblos que no tienen Estado, como los palestinos, o a lo sumo tienen una suerte de protoestado desde hace algunas décadas, y por ende hay que evitar esta confusión entre ciudadanía y nacionalidad. ¿Ya? Un Estado puede englobar a distintas nacionalidades. De hecho, lo que predomina en el mundo son los Estados multinacionales. Así estos Estados no reconozcan, algunos de ellos no reconozcan esta característica. Dicho sea de paso, por ejemplo, en la antigua Unión Soviética, en el pasaporte se distinguía entre nacionalidad y ciudadanía. La ciudadanía era común para todos, soviética, pero la nacionalidad podía ser rusa, bielorrusa, ucraniana, claro, armenia, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, la ocupación de la Araucanía culmina a comienzos de la década de 1880, más o menos al mismo tiempo que la Guerra del Pacífico. Incluso la última resistencia mapuche es vencida precisamente. Dime una cosa. En el año en que termina la Guerra del Pacífico, en un movimiento de tenazas por parte de los estados de Chile y Argentina. Porque por esta misma época en Argentina se desarrolla la así llamada conquista del desierto, que dirige el general Roca, y que implicó que los mapuches fueran tomados militarmente por ambos flancos, por ambos lados de la cordillera. ¿Y los mataron? Algunos fueron exterminados, otros fueron obligados a rendirse, sus cosechas fueron destruidas, sus animales fueron sacrificados, porque acá no se trató solamente de operaciones militares en el sentido de vencer la resistencia de guerreros, de huichafes, sino que además de aniquilar las bases de la economía mapuche, de manera tal de obligar a este pueblo a la rendición. Cuestión que ocurrió finalmente a comienzos de la década de 1880.
Y de estos millones de hectáreas que tenía el territorio mapuche a este lado de la cordillera, en el Gulumapu, porque el lado del otro ¿De Argentina? de la ¿Cómo se llama? República Argentina es el Puelmapu, ¿O el mapa? y el conjunto es el Gualmapu, quedaron reducidos a 500.000 de hectáreas o poco más. Generalmente las tierras más improductivas, de más difícil producción, tierras que no le interesaban mayormente al Estado o a los grandes fortunas. Sectores especialmente cordilleranos. Que fueron introducidos y con muchas facilidades por el Estado de Chile para ocupar, entre comillas, productivamente estas tierras. Entonces, si queremos fijar la cuestión mapuche actual, y yo me niego a ocupar el concepto de el problema mapuche, porque ¿Cómo lo podríamos llamar? la cuestión mapuche, que es la forma que tienen de denominarse las cuestiones nacionales. Se puede hablar de la cuestión palestina, la cuestión armenia, la cuestión kurda, la cuestión iraní, la cuestión eslava, etc. ¿Ya? La cuestión mapuche contemporánea, más reciente, arranca no de la conquista y colonización española, aun cuando hay alguna relación con eso, sino por parte de la conquista y la colonización del Estado de Chile. Entonces, el mal llamado conflicto mapuche no es tal. Este es un conflicto entre el pueblo mapuche por un lado y el Estado chileno por el otro, estando detrás del Estado chileno grandes intereses económicos que son en la actualidad las empresas forestales, Mate y Angelini fundamentalmente, dos de las principales fortunas de Chile, las empresas hidroeléctricas y algunos grandes propietarios agrícolas. Ese es el problema de fondo en la actualidad. Que esto tiene otras connotaciones, evidentemente las tiene, de tipo cultural. Hay un choque cultural, pero ese enorme choque cultural no es sino, en el fondo, una derivación o consecuencia de esta contradicción de intereses políticos y económicos entre el Estado-Nación centralista, controlado por las clases dominantes en Chile desde su fundación, y este pueblo originario que ha sido despojado no solamente de sus tierras, sino que además de su autonomía y soberanía política. Porque lo que reivindica el pueblo mapuche no son solamente tierras, si bien estas son importantes. Lo que ellos reivindican, y el lenguaje es clave en esto, es territorio. Territorio no es lo mismo que tierras. Pues si bien implica la tierra, significa que esta tierra tiene que estar acompañada de instituciones y de prácticas políticas que aseguren el autogobierno, que aseguren la autonomía, que aseguren el principio de soberanía de los pueblos. Chile es uno de los países fundadores de la Sociedad de las Naciones. Me estoy situando después de la Primera Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial de su sucesora, la Organización de Naciones Unidas. Pues bien, ambas instituciones internacionales proclamaron de manera muy correcta este principio que arranca de la Revolución Francesa del derecho de los pueblos a disponer de sí mismos, que hoy día más bien lo denominamos como autodeterminación de los pueblos. Pues bien, este principio que Chile lo reivindica, al igual que todos los estados del planeta, como válido para sí mismo, no lo aplica respecto de los pueblos originales, al pueblo mapuche y otros pueblos originales que viven al interior de los márgenes del Estado-Nación denominado República de Chile. Estamos haciendo testimonios, hechos que merecen ser conocidos. Estamos hablando con el profesor Sergio Gress, historiador, por Nuevo Mundo, cada sábado a las 15 horas, toda su red de emisoras de Arica a Punta Arenas, Radio Chile FM, el día domingo a las 9 de la mañana, y se repite el programa a las 13:15 horas en el Facebook Live de Marcos Castañeda, Radio Bahía en Estocolmo, Suecia, cada día martes a las 11:30 de la mañana, para todo Estocolmo. Hemos estado allí, así que conocemos perfectamente la potencia de esta Radio Bahía, 88.9, Radio Austral en Auckland, Nueva Zelanda, Radio Iberoamericana en Australia y Radio Cooperativa FM 100.5 en Vancouver, Canadá. En Argentina, Radio FM Unión, y en Chile por FM Radio Down. Hacemos testimonios, hechos que merecen ser conocidos. Estamos conversando con el profesor Sergio Gress.
Te iba a preguntar, cuando estabas relatando eso de 1880, el inicio de la Guerra del Pacífico, ¿participaron mapuches en el ejército chileno que viajó a Perú? Poquísimos. Yo creo que no, más bien no, porque precisamente por esos años está culminando la llamada pacificación de la Araucanía. Puede que haya habido uno que otro. Claro. Pero no tiene algo significativo. No aparecen. Porque, a ver, el territorio mapuche, insisto, hasta poco antes del estallido de la Guerra del Pacífico, no estaba incorporado. 1879 no estaba incorporado al Estado-Nación República de Chile. ¿No estaba incorporado? No estaba, porque por lo que hemos explicado anteriormente, porque existía esta línea fronteriza, y claro, esta línea fronteriza estaba siendo corrida por las Fuerzas Armadas chilenas, por el ejército de Chile, y estaban siendo ocupados sucesivamente porciones de territorio mapuche, pero ese proceso no había culminado. Culmina el mismo año en que termina la Guerra del Pacífico, en 1883, de manera tal de que el Estado de Chile no estaba en condiciones de finalizando la guerra, ejercer la conscripción militar en el territorio del Gualmapu. Y terminando la Guerra del Pacífico en 1883, ¿empieza a actuar el ejército chileno contra ellos? No, o sea, en 1883 ya terminó la ocupación de la Araucanía. Ya se realizó, terminó de realizarse. Se ha producido la rendición, por decirlo de alguna manera, de los representantes del pueblo mapuche ante esta fuerza avasalladora de dos estados que de manera coordinada actúan a ambos lados de la cordillera contra este pueblo originario, en Argentina y en Chile, con una fuerza militar moderna, con armamento muy superior al que podían contar los mapuches, con todos los atributos y la potencia que entrega un estado a su ejército. A su ejército, a su administración, a todos los aparatos del Estado. Ese es el punto de arranque de la llamada cuestión mapuche. ¿Cómo se podría solucionar este problema, este grave problema que existe, esta cuestión, como dices tú? La solución no puede ser sino política. Aquí tiene que haber una negociación. Lo primero es que la clase o casta política chilena, los representantes del Estado de Chile, se convenzan de que la solución es política. No puede ser policial ni menos militar. Podrán aplastar la rebelión del pueblo mapuche, podrán cometer asesinatos, destruir su economía, parcial o totalmente, podrán reprimir, podrán asesinar a algunos de sus representantes, como ha venido ocurriendo. Sí, 16 hasta ahora. Desde hace mucho tiempo. Claro. Pero este es un problema estructural y que se va a mantener durante mucho tiempo mientras no haya una solución de fondo. De manera que la solución no puede ser sino política, es decir, mediante negociaciones que impliquen, entre otras cosas, 1. Reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas. O sea, hay que terminar con esta ficción de la nación única e indivisible, de que en la República de Chile solo vive el pueblo chileno. Es una ficción. Es una ficción política, jurídica y constitucional. Aquí hay distintos pueblos, tendría que ser como Bolivia, culturas. Plurinacional. Es que no es el único estado que ha reconocido a la nación originaria. Canadá también, ¿no es cierto? Me parece que también es el caso de Ecuador. ¿Ya? Entonces, ese es un primer punto. Pero el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios tiene que estar acompañado de bajadas o expresiones concretas que garanticen su autonomía. Porque si solamente es un reconocimiento que implica cuestiones que son importantes, ¿no es cierto?, pero que son insuficientes por sí mismos, el uso de su lengua, de algunos símbolos como la bandera mapuche, la educación bilingüe en algunos colegios, claro, eso es claramente insuficiente. O sea, el multiculturalismo no basta. Por lo demás, el multiculturalismo hoy día es impulsado por instituciones que son baluartes del neoliberalismo, como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional. Esto tiene que ir acompañado de autonomía, de instituciones que garanticen la autonomía de este pueblo o de estos pueblos originarios, de representación parlamentaria, pero además de instituciones, sobre todo en la región del Gualmapu, que garanticen el autogobierno.
y al mismo tiempo, evidentemente, tiene que haber devolución de tierras a una escala mucho mayor que la que se ha efectuado hasta el momento. Actualmente, que son 500.000 hectáreas. Desmilitarizarse la Araucanía, tienen que salir las grandes empresas forestales que no solamente le causan un daño al pueblo mapuche, al ecosistema. Mate y Angelini, las empresas madereras, no tienen bosques, tienen plantaciones, que no es lo mismo. Los bosques son los bosques nativos, de Araucaria, por ejemplo. Ellos los destruyeron. Ellos los destruyeron para poner en su reemplazo pinos y eucaliptus que son profundamente nocivos para los suelos. Y consumen todo el agua. Que consumen todo el agua y además implican monocultivo, es decir, destruyendo la posibilidad de que en esos terrenos se pueda plantar después algo. No solamente después, contemporáneamente otras especies. Es decir, reduciendo a la población chilena o mapuche que vive en esos sectores a la calidad de jornaleros agrícolas, obreros asalariados de estas grandes empresas. Es decir, destruyendo toda posibilidad de otras redes económicas menos dependientes de un par de corporaciones. Así, es un conjunto de medidas que tienen que ser adoptadas. Pero para eso se requiere un convencimiento por parte de los políticos que dirigen el Estado, nación y que dirigen los partidos políticos. Y a mi parecer ese convencimiento no se da porque no por un problema de comprensión o incomprensión, que también lo existe, sino también por un tema de intereses económicos. Todos sabemos cuál es la relación que existe entre política y dinero en Chile, entre la casta política y los grandes grupos empresariales, que son quienes los financian. ¿Ya? Aquí hay bancadas, ¿no es cierto? Sabemos que en el Congreso Nacional hay bancadas pesqueras, hay bancadas mineras. Increíble. Hay lobbies, ¿no es cierto?, de distintos sectores empresariales que no solamente financian las campañas, sino que también dan hasta instrucciones de voto respecto de leyes específicas. La ley de pesca, la así llamada ley de fue dirigida desde afuera, claro. Absolutamente, es decir, podemos monitoreando prácticamente día a día a determinados parlamentarios para que votaran a favor de defender ciertos intereses. Bueno, lo mismo ocurre o debe ocurrir respecto del Walmap, con las hidroeléctricas, con las forestales. Pero si en este país se ha llegado a cambiar disposiciones legales respecto del cuidado del medio ambiente para que puedan ser ejecutados ciertos proyectos. El más emblemático de todos, tal vez porque la intervención extranjera fue descarada, fue la termoeléctrica de Campeche bajo el primer gobierno de Bachelet, recibiendo las presiones de la embajada norteamericana que actuó en representación prácticamente de la empresa. Mandó al Parlamento cambios relativos a la legislación medioambiental para que esta central pudiese ser aprobada, cuestión que lo fue efectivamente. Increíble. Entonces, es un entramado de intereses y de relaciones entre los grandes grupos empresariales y la casta política que nos gobierna que hacen que la solución de este conflicto entre el Estado y los pueblos originales, pero también entre el Estado y otras comunidades que se ven afectadas por la invasión productivista de nuestros territorios, sea un problema de difícil solución. La solución tiene que ser política y en esa perspectiva tiene que ver con la mayor o menor acumulación de fuerza que logre el movimiento mapuche, por un lado, y los movimientos sociales que se oponen desde distintas aristas y perspectivas al modelo imperante, el modelo neoliberal. Estamos haciendo testimonios en la radiodifusión chilena hoy sábado o el día martes o el día lunes en distintas radios del mundo. Estamos el día sábado a las 15 horas por Nuevo Mundo, toda su red de emisoras de Arica a Punta Arenas, Radio Chile FM el día domingo a las 9 de la mañana y a las 13:15 horas Radio Austral en Nueva Zelanda, en Auckland, el día lunes, Radio Bahía en Estocolmo, Suecia, el día martes a las 11:30 de la mañana.
También el día lunes en Radio Iberoamericana en Australia, donde viven cientos de chilenos, más de 100.000. Y en Canadá, donde también viven muchos chilenos exiliados en Canadá, en las distintas ciudades. Canadá es uno de los países más grandes. Saludamos a todos nuestros oyentes a lo largo del mundo. Ahí en Vancouver, a través de Radio Cooperativa 100.5 FM. Sergio, podemos ver eso también de las empresas que fueron entregadas a amigos, especialmente durante la dictadura militar, en donde se entregaron 725 empresas a privados amigos de Pinochet, incluso a parientes de Pinochet como Julio Ponce Lerú. Así fue efectivamente. Esto fue un sorteo a muy bajos precios de las empresas estatales. Fue un día preso de huevo, como sí, fue una especie de premio Qué increíble. A muchos y de eso no se sabe nada, que constituyeron la base social del golpe. Y de las forestales también. De las forestales también. Pero curiosamente, el nervio de la economía chilena, el cobre, la gran minería del cobre, nacionalizada por el presidente Allende, no fue entregada ni al capital nacional ni al capital extranjero. Se mantuvo bajo la dictadura de Pinochet y hasta comienzos de la década del 90 en manos del Estado, porque bueno, las Fuerzas Armadas tenían un interés prioritario. Por el 10%. La ley reservada del cobre. Lo que... ¿Te imaginas lo que han robado? Sí, pero esto hace subrayar las tremendas responsabilidades de los gobiernos de la postdictadura, particularmente los de la Concertación, que privatizaron el cobre. La privatización del cobre no fue obra de la dictadura, fue obra de los gobiernos de Frei, Lagos y Bachelet, puesto que los nuevos minerales que se descubrieron y que se pusieron en explotación durante los últimos 20 y tantos años, es decir, los minerales de alta ley, fueron entregados a compañías transnacionales por estos gobiernos y no por la dictadura, lo que nos permite concluir que hay una complementariedad, yo diría, perfecta en la obra realizada por la dictadura y todos los gobiernos de la postdictadura, sin excepción. Porque lo que hace la Concertación, y a mi juicio también la nueva mayoría en el último gobierno, no es sino perfeccionar el modelo neoliberal y continuar profundizando el proceso privatizador. Las sanitarias no las privatizó el agua, las autopistas, no las empresas de telecomunicaciones, no las privatizó la dictadura, las privatizaron los gobiernos de la Concertación, de manera tal de que este esquema de los partidarios y los adversarios del sí o del no es un esquema que está superado hace mucho tiempo. Si hoy día la contradicción fundamental en Chile, a mi entender, no es la antigua contradicción entre partidarios y adversarios de la dictadura, puesto que sus líneas han sido desdibujadas. La contradicción fundamental es entre los partidarios y los adversarios reales del modelo económico neoliberal. Y la línea es transversal, la línea de corte, si bien, claro, en la derecha clásica son todos partidarios del modelo, también los hay, y muchos, en el lado contrario, a nivel del liderazgo, de las cabezas, en el lado supuestamente contrario. Es decir, de quienes conformaron la oposición moderada a la dictadura y que se agrupó fundamentalmente en la Concertación de Partidos por la Democracia a fines de la década de 1980. Sergio Grés, ¿cómo ves este tema comparado, por ejemplo, con lo que está aconteciendo hoy en Francia, con las chaquetas amarillas? Esto nos refleja que... ¿Tú estudiaste en Francia también? Sí, viví largos años. ¿Cuánto tiempo? En exilio, viví 13 años y medio, poco menos de 14. ¿Estudiaste allá finalmente? Yo tuve que rehacer todos mis estudios universitarios. Yo era muy joven porque estuve preso el año 75. Fui secuestrado por la DINA, estuve un tiempo desaparecido. Pasé por Villa Grimaldi, 4 Álamos, 3 Álamos, Chuncaví. Luego fui, al cabo de varios meses, liberado, pero la situación era insostenible. ¿Y por qué, según la CNI, No, era la DINA. ¿La DINA? ¿Por qué te detuvieron? Bueno, no quiero entrar en detalles, pero yo estaba metido en actividades de resistencia, una imprenta clandestina, un soplonaje.
Es decir, caímos unas personas producto de nuestra actividad de resistencia Claro. a la dictadura. De manera tal de que yo viví, yo rehice mis estudios, empecé nos viene el tiempo todo de nuevo, mis estudios, y hice todos mis estudios de historia ¿Afuera? en Francia, sí, ¿En qué ciudad? en París. Bueno, O sea que entonces, conoces perfectamente lo que está sucediendo, ¿no? perfectamente no, porque ya hace muchos años que volví a Bueno, Chile. pero conoces Hace varias décadas, pero a ver, por mi vivencia en Tu Francia, vivencia, en claro. París y por mis estudios de historia, te puedo decir que un rasgo notable del pueblo francés y del pueblo parisino en los últimos siglos es su capacidad de levantamiento cuando considera que una situación de opresión es insostenible, como lo que está aconteciendo actualmente. como lo que está aconteciendo actualmente. Francia ¿Qué es y lo que París sucede? Y es lo que sucede en Chile. tienen una larga tradición de insurrecciones, de levantamientos, que vienen de las jornadas revolucionarias, varias, durante el contexto de la Revolución Francesa, pero después viene la revolución de las tres gloriosas jornadas a fines de 1830, que derrocan a los Borbones que habían sido restaurados en el trono de Francia. 18 años más tarde vienen las jornadas revolucionarias de febrero de 1848, que derrocan a la monarquía de Orleans, la llamada monarquía de Julio. Hay un levantamiento del proletariado parisino que es aplastado sangrientamente en junio del mismo año por la burguesía republicana. Nuevamente se levanta el proletariado y los trabajadores y el pueblo parisino, dando origen a la Comuna de París en marzo de 1871. En agosto de 1944, la resistencia francesa ante la llegada inminente de las tropas aliadas que venían a liberar París, se levanta en la ciudad de París contra la ocupación nazi para contribuir a su propia liberación. Y tenemos mayo del 68, que es el ícono emblemático que más Conocido en todo el parece mundo. a lo que está ocurriendo hoy día en Francia. Entonces, claro, la situación es distinta. Pero lo que ocurre en Francia es lo que ocurre en Chile, que te suben el combustible, que te suben Lo que ocurre en las Francia porterías de es las lo que carreteras. está ocurriendo prácticamente en todo el mundo, ¿Ya? en que hay una situación de abuso, de explotación, Impuestos. de opresión, de rebaja de las conquistas sociales. Exactamente. Frente a lo Por los cual los trabajadores. franceses son muy sensibles. Han protagonizado en las últimas décadas muchas huelgas generales, ya sea de sectores de la economía o de ciertas categorías de trabajadores, como los ferroviarios, pero también huelgas generales de muchas categorías de ciudadanos. Y bueno, las tradiciones sirven. Los parisinos saben cómo se hace una barricada, saben que hay que levantar esos bellos adoquines. Como decía la consigna de mayo del 68, debajo de los adoquines está la playa. La experiencia reciente de los últimos días nos demuestra que al parecer es el único lenguaje que están entendiendo los poderosos del mundo. Los poderosos Es decir, ellos solo retroceden frente a un movimiento que tiene que ser muy potente, concitar un amplio apoyo ciudadano, más del 80% según las encuestas en Francia, y por desgracia que tiene que ejercer ciertos niveles de violencia, porque en caso contrario, al parecer las autoridades, los poderes dominantes son impermeables, es decir, podrán marchar los trabajadores de Chile, de Francia y del mundo cuanto quieran, y eso es lo que ocurre en nuestro país. Podrán marchar los estudiantes, distintas categorías sociales, y sigue lo mismo. y sigue exactamente lo Como mismo. por pero ejemplo en sigue- Chile con la prohibición. Exactamente, era el ejemplo que te iba a colocar. Claro. Movimiento No Más AFP, un movimiento Grande. valioso, grande, potente, Y nos siguen robando. poderoso, que ha marchado de manera ordenada, que no ha ejercido violencia, que tiene propuestas, porque muchas veces los detractores de estos movimientos dicen, bueno, pero son solamente protestas. No, aquí hay propuestas bien concretas que no han sido jamás rebatidas. Tomadas en cuenta. No han sido jamás rebatidas seriamente por los partidarios del actual modelo. Pues bien, Si es un robo, a pesar ¿qué de van a hacer? eso, a pesar de las manifestaciones, de las jornadas de protesta, las autoridades son absolutamente impermeables, no solo a las de este gobierno, y no hacen los cambios requeridos. O a lo sumo introducen reformas meramente cosméticas. Algún maquillaje.
que nos mantienen dentro del mismo modelo, pero si hasta la propuesta no concretada de una AFP estatal de la señora Bachelet no era sino seguir dentro del modelo de AFP. Y ni que hablar de las propuestas que acaba de hacer Piñera, que en el fondo no significan otra cosa que introducir... El 4%. No, pero además introducir otros agentes empresariales al negocio de la AFP. Entonces, pareciera ser que la única forma... es la manera fuerte, como dirían los franceses, porque de no producirse una gran conmoción social que en lo posible tenga efectos sobre la economía, estos poderes son ciegos y sordos. ¿Por qué crees tú que estos personajes, los que dirigen los países, no toman conciencia de no ven lo que sucede con los trabajadores, en las condiciones en que están, que ganan sueldos de miseria? Por ejemplo, en Chile hay 5 millones de deudores. Y que el capitalismo sea neoliberal o no, porque el problema de fondo, a mi juicio, es el capitalismo y la forma de producir y distribuir la riqueza a nivel planetario, no solo el modelo neoliberal, que es más extremo, evidentemente, no se mueve por motivaciones de tipo moral, ético, por consideraciones respecto de los equilibrios ecológicos, de la sustentabilidad ecológica del modelo, medioambiental del modelo. Ellos se mueven solamente en función del lucro, financieros, de la tasa de ganancia, y pareciera ser que el lema es ganar, ganar, profitar, profitar, que el mundo se va a acabar con cero nivel de responsabilidad respecto de las generaciones que vienen, porque de aquí, nuestros nietos. Mi impresión es que estamos viviendo no solo una crisis económica a nivel mundial o en determinados países, sino que esto es más profundo. Ya estamos frente a una crisis civilizatoria, una crisis de civilización. ¿Tú lo crees así? Sí, ya no es un problema solamente de distribución de la riqueza y de desigualdad que va increciendo en el mundo, incluso en los países que eran más igualitarios, la desigualdad... Como mismo Francia. Como la propia Francia y en gran parte de Europa está creciendo, sino que además que tiene que ver con la forma de producir, el extractivismo, el industrialismo a ultranza. Son temas que tienen que estar en nuestra discusión. Hasta la propia izquierda o parte de la izquierda es tributaria a crítica de esta forma de producir que es la propia del capitalismo. Porque sería muy simplista de nuestra parte, como lo hacen sectores de izquierda, de creer que la nacionalización pura y simplemente resuelve todo. La nacionalización o las nacionalizaciones muchas veces son necesarias, claro, pero si no van acompañadas de otras medidas, como el control de los trabajadores de los medios de producción, eso no es más que capitalismo de Estado. Pero además es necesario cuestionarse respecto de si es posible concebir un futuro ecológicamente sustentable, si es posible construir sociedades, ciudades habitables, humanas, en base al modelo de la gran industria. Y me parece que la experiencia histórica nos está reflejando que es imposible. Es necesario pensar otra forma de producir. Con esto no estoy planteando de que haya que eliminar la industria, evidentemente que no, pero hay que tener tal vez otro tipo de otra visión de la industria, y que lo que nos anime no sea el productivismo, este criterio de producir a ultranza. En determinados sectores del planeta, en determinadas regiones, en determinadas economías, la economía no tiene que seguir creciendo. Crecimiento cero. Lo que se tiene que hacer es redistribuir y producir de otra manera, producir de manera sustentable, producir para las necesidades reales del ser humano, no para el consumo suntuario o para tener productos que tienen que ser desechados en muy corto tiempo, porque así lo exigen las necesidades del lucro, así lo exige el capital. Entonces son problemas que tenemos que pensar y que nos están planteando una crisis civilizatoria, porque yo creo que esta crisis civilizatoria se está reflejando también a nivel de los valores, de la desorientación de las sociedades, de
el apoliticismo que cunde en el mundo. Si esto no es un fenómeno de Chile, esto es un fenómeno mundial. Apoliticismo que tiene distintas expresiones, ¿no es cierto? Expresiones positivas, como son el rechazo a la clase política, pero también expresiones negativas que tienen que ver con desinterés por la idea misma de la política, lo cual me parece evidentemente negativo. Entonces, este movimiento que se está desarrollando en Francia y del cual estamos medianamente informados, porque si tú ves los medios de comunicación chilenos, la televisión, no informa, prácticamente inexistente, salvo para dar cuenta de las violencias que se producen puntualmente. Pasó con el Arco del Triunfo y que son más bien marginales dentro del conjunto del movimiento. Sí. Yo creo que este movimiento está dando cuenta de muchos de estos fenómenos. Es un movimiento que por un lado levanta reivindicaciones y consignas muy justas y que no tienen que ver solamente con el tema de la benzina, del impuesto. Son 30. Sí, 30. Y tienen que ver prácticamente casi con todos los ámbitos. Los impuestos a las grandes empresas. Y además si no pagan sumando más reivindicaciones que tienen que ver con la educación, con la inmigración, etcétera. Todo esto entremezclado también con expresiones que reflejan ausencia de formación política por parte de esos ciudadanos y un territorio pantanoso en el cual es posible incluso hasta la irrupción, la acción de algunos grupos racistas, xenófobos de extrema derecha que intentan sacar partido de lo revuelto, pero que afortunadamente no han logrado ser ni la cabeza del movimiento ni su rasgo predominante. Incluso en algunas manifestaciones han sido expulsados más o menos violentamente por los propios chalecos integrantes. Sergio, se nos acaba el tiempo. Te doy 2 minutos a ver si nos puedes aclarar o qué pensamiento tienes tú respecto de lo sucedido en Temuco el 14 de noviembre. ¿Tú crees que esto se va a llegar a buen final? Lo que sucedió con el asesinato de Camilo Catrillanca, con todo lo que ha pasado en Carabineros, que miente y que no hay soluciones al respecto. La muerte de Camilo Catrillanca, con todo lo terrible que fue y que es hasta este momento, con todo el impacto que nos ha producido, va a ser una muerte que va a traer muchas más consecuencias políticas, espero que sean positivas, que los asesinatos anteriores perpetrados por carabineros contra otros integrantes del pueblo mapuche. Las razones son varias, creo que hay una maduración por parte de la sociedad chilena, un hastío, un hartazgo respecto del comportamiento de las Fuerzas Armadas y policiales. Es tremendo, todo lo que tiene que ver con robar, mentir, saquear recursos fiscales, obstruir a la justicia, etcétera, etcétera. A tal punto que hasta este gobierno de la derecha clásica ha sido obligado a tomar algunas medidas, incluso más medidas que adoptaron los gobiernos anteriores de Bachelet, Lagos y otros de la Concertación, porque evidentemente Chile ya no soporta más tener fuerzas armadas y policiales de este tipo. En la Araucanía. En la Araucanía y en todo Chile. Si el fraude en Carabineros es nacional, los fraudes... 30.000 millones de pesos. El gasto que denunció el propio presidente Piñera de la ceremonia de cambio de mando en la FACH, que fue mucho más onerosa que el cambio de mando en la moneda. Es decir, esta cosa es insostenible. Insostenible incluso dentro de los límites del modelo. Y por ende yo creo que este luctuoso acontecimiento va a traer mayores consecuencias políticas, espero que sean positivas, pero eso depende de todos nosotros, depende de la ciudadanía, de su movilización, de su presión a través de múltiples formas que van desde las redes sociales hasta las manifestaciones de calle, para que esto tenga una salida decente, si estamos hablando de eso. Así es. Bueno, te quiero agradecer el hecho de que te hayas reunido con nosotros con este programa que ha sido premiado en 3 ocasiones y agradecerte todo lo que nos has aportado con la historia de los mapuches y estos 2 temas tan importantes como es lo que sucedió en París y lo que está sucediendo en Chile con el asesinato de Camilo Catrillanca. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, al programa y a la radio. Hasta pronto. Hasta pronto, gracias. Y con ustedes, estimados oyentes, nos volvemos a reunir la próxima semana, siempre con otro gran personaje como el que hemos tenido hoy, el profesor Sergio Grés, historiador. Hasta pronto.
termina el encuentro de hoy. La próxima semana, en este horario, otros personajes y nuevos testimonios darán fe de hechos. La realización de este espacio está bajo la responsabilidad de Marcos Castañeda como conductor. Radio Nuevo Mundo, su red de emisoras y su sitio en internet agradecen su sintonía para Testimonios.